Bien, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio el día de hoy a la conferencia de Bases para la elaboración de un plan de salud mental para una organización. Esta conferencia está a cargo de la licenciada Rocío Soto. Antes de comenzar, vamos a dar la recomendación de, por favor, mantener todos el audio apagado y no es necesario que registren su asistencia en el chat, ¿sí? Yo paso la asistencia aquí con el registro de usuario en el Zoom. Bien, licenciada Rocío, podemos comenzar. ¿Qué tal? Buenas noches. Perdón por la demora. ¿Se me escucha, Débora? ¿Sí? Sí, Sí, licenciada. la escucho, doctora. Buenísimo, gracias. Buenas noches con todos. Disculpen porque estaba justo yendo a pasarle la voz al señor de seguridad. Como pueden ver, me encuentro todavía en mi centro de trabajo. Yo estoy haciendo una consultoría. Soy consultora en psicología, justamente para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Como ya me presentó Débora, mi nombre es Rocío Soto, soy psicóloga de la Universidad de San Marcos. Yo estudié en San Marcos. Y bueno, ahorita me encuentro en la oficina todavía. Pensé que podría llegar a mi casa, pero no me dio el tiempo, así que bueno, dije felizmente que había traído el equipo para brindar la charla desde acá, en todo caso de que no pudiera salir. Pero bueno, aquí estamos, así que ya vamos a dar inicio. ¿De qué se va a tratar esta conferencia de esta noche? Voy a compartir con ustedes las bases, o al menos lo que yo he aprendido, he ido absorbiendo, he ido realizando para la elaboración de un plan de salud mental en una organización, que puede ser en una entidad, para una entidad pública como para la que yo estoy brindando servicios, o para una organización del sector privado, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco cómo es este tema. Antes que nada me gustaría conocerlos. Tenemos 48 participantes, de repente 46, descontándome a mí y a Débora. Me gustaría, por favor, que en el chat compartan si son estudiantes, en qué ciclo están. Me imagino que la mayoría somos psicólogos o estudiantes de psicología. Me gustaría que, por favor, lo compartan en el chat para saber un poquito cuál es mi público. Bien, Alejandra nos dice, buenas noches, confirmo mi asistencia. Alejandra Elizabeth. Ok, Alejandra. ¿Me podrían comentar? Perfecto, gracias. Caroline nos dice que es licenciada en psicología. Buenas noches. Winery, espero decir bien tu nombre. Estudiante de psicología internado, buenísimo. Buenas tardes, Alfredo, estudiante de octavo ciclo de psicología en la San Martín de Porres. Mucho gusto, Yael. Alexandra, egresada de psicología, gustosa asistir a la conferencia, muchas gracias. Juana, buenas noches, estudiante de psicología de Leucil y curso octavo ciclo, buenísimo. Joseph, estudiante también de psicología. Carlos Cabrera es licenciado, mucho gusto, licenciado. Nelsi nos dice que es egresada. Judith también. Es estudiante de noveno, buenísimo. Bachiller Diana. Clarisa de la Cayetano, egresada, licenciada. Araceli, estudiante de décimo de la César Vallejo, bachiller de psicología. Ricardo, mucho gusto, de igual manera. Buenísimo, magíster Soledad, psicoterapeuta en Gestal. Súper interesante, qué gusto tenerla aquí esta noche. María del Pilar, estudiante de octavo. ¿Algún sanmarquino, alguna sanmarquina? Espero que sí, espero que sí. Buenas, Leslie, interna de psicología de la Universidad Federico Villarreal, qué gusto. Perfecto, entonces ya tengo más o menos un criterio de mi público. Habemos estudiantes, habemos egresados, licenciados e incluso una persona que es magíster. Qué honor. Bien, entonces continuemos y muchas gracias a todos por sus respuestas. Berta nos dice, buenas noches, buenas noches. Gracias, Evely, estudiante de psicología de noveno ciclo. Qué lindo los tiempos de estudiante de internado. A ver, continuemos.
Ese es el contenido que voy a mostrarles, que voy a compartir esta noche. En primer punto, el tema normativo sobre salud mental en nuestro país. Voy a abordar dos puntos importantes en cuanto a la ley de salud mental vigente. No quiero entrar en controversias porque sé que está discutida, que hay comentarios a favor y en contra. Vamos a ir a la normativa vigente y vamos a conocer también los lineamientos en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ok? Rocío, marco legal, somos psicólogos, está bien, somos psicólogos o estudiantes de psicología, pero es súper importante que conozcamos los marcos normativos, que conozcamos al menos la legislación que le da marco a lo que hacemos en recursos humanos, en este caso al tema de salud mental. Pero yo quiero extender este tema del marco normativo, de conocer las bases legales, a todos los procesos de recursos humanos que, por ejemplo, sean súper importantes en tema de cumplimiento. Hay mucho marco en lo que es, por ejemplo, planillas, en lo que es el tema de contratos, en la parte de repente más hard de la gestión de recursos humanos. Pero es importante de todos modos conocer, y yo se lo dejo como consejo, la legislación laboral en toda la gestión de recursos humanos, capacitación, inducción. Hay mucho, mucho marco que es importante que nosotros conozcamos. Los abogados, los doctores son los expertos en aplicar la norma y a interpretarla, pero nosotros como psicólogos que trabajamos en repente en recursos humanos o en realidad en el área en el que te desempeñes, es importante que conozcas las normas de lo que estás haciendo para que puedas darle un sentido y sobre todo para salvaguardar algún tipo de contingencia, como se dice. Se siguieron presentando. Buenas noches, Giovanna. Buenísimo. Continuamos entonces. Si alguno tiene algún comentario, no hay ningún problema, lo escribe en el chat o si tiene alguna pregunta. Al final va a haber tiempo para preguntas, pero si alguno tiene un comentario o una pregunta de lo que voy hablando, no hay problema, me lo escribe en el chat, me va a aparecer la notificación y yo lo voy leyendo. Punto número 2. Aquí sí vamos a entrar en la elaboración del plan para el cuidado de la salud mental o plan de salud mental o también plan de bienestar social y quizás en ese plan de bienestar social esté dentro de él, se contemplen puntos sobre el tema del cuidado de la salud mental, cual sea el nombre del plan. Voy a mostrarles el paso a paso de la propuesta que yo realicé, de la propuesta que yo he trabajado, y esta parte sí va a ser de repente más teórica. Entonces, algún comentario o algo, como les digo, para no hacerlo tan aburrida la conferencia, sin ningún problema me pueden escribir al chat. Uy, ahí se cortó. Tercer punto, dentro del plan de salud mental, ¿qué es el SIS-COVID? Las personas de repente que estén laborando, que sus empresas se hayan reactivado económicamente, si es que no pausaron. Quizás les han oído hablar del SIS-COVID. Es un sistema, SIS viene el sistema que se encarga de recibir, es donde uno registra, donde los médicos ocupacionales registran los datos acerca de los pacientes COVID en las organizaciones o entidades. Entonces, este SIS-COVID no solamente tiene una ficha clínica, sino también tiene ahora un nuevo formulario, el formulario 300-1 de salud mental. Entonces les voy a compartir un video muy corto, me parece que es de 2-3 minutos, en donde se explica también paso a paso cómo se rellena el SIS-COVID, de qué trata, y es importante que sepamos que esto existe, más allá de que de repente me puedas decir, sí, Rocío, eso lo llena de repente la empresa tercera que hace las pruebas rápidas en mi empresa, en caso sean empresas con labores presenciales, o de repente me dices, lo rellena el médico ocupacional, y hay empresas y entidades donde lo completa el psicólogo. Entonces es importante que lo conozcamos dentro de este plan de la salud mental. Un cuarto punto a tratar esta noche son unas reflexiones finales. Aquí también me gustaría hacerlo ya más interactivo con ustedes sobre lo que es la psicología clínica, ocupacional y organizacional. Digamos, en qué situación están, cuál sería la diferencia entre una y otra. Y bueno, yo les voy a alcanzar mi reflexión personal. Están en toda libertad de estar o no de acuerdo conmigo, pero sí me gustaría también leerlos o escucharlos en este último punto. Ahora empecemos con el marco normativo. Como les decía, aquí hay bastante,
para leer, pero he tratado de hacer un resumen y abordar los puntos más interesantes. Tenemos nuestra ley de salud mental, la 30947. Perdón, que de vez en cuando voy a hacer algunas pausitas para tomar agüita. A ver, en los términos de la 30947, su ámbito de aplicación se extiende a instituciones de salud públicas y privadas. ¿Ok? Hace más hincapié justamente en el artículo 2. Se especifica que no se extiende tanto al universo de los empleadores privados, sin embargo no cierra tampoco las puertas a que los empleadores del sector privado apliquen medidas que estén dentro del paraguas de esta ley, ¿no? Es un poquito más incisiva esta ley, sobre todo en el sector de salud y en el sector público, pero es importante que nosotros los conozcamos más allá del sector al que uno aplique. Además, también tengo conocimiento que muchas empresas del sector privado están aplicando buenas prácticas en el marco de la Ley de Salud Mental. Entonces, que tenemos que por Decreto Supremo 007-2020 MINSA, nos indica que esta Ley de Salud Mental tiene por propósito regular los mecanismos para la implementación de la salud mental. En términos generales, es obligatoria para instituciones vinculadas a la salud, como les decía, en los ámbitos preventivos, promocional, curativo, rehabilitador y de reinserción social. El mandato dispuesto por la ley y el reglamento dispone garantizar el acceso de la persona a servicios de salud, brindando servicios de salud mental, brindando servicios de calidad y, de otro lado, proteger a los trabajadores de salud expuestos a condiciones de trabajo que alteren su salud mental. Está en internet, esto lo pueden googlear, ¿cómo se dice? El material, la guía técnica para el tratamiento o para el cuidado de la salud mental del personal de salud. ¿Ok? Para las personas que de repente trabajan en clínicas o en hospitales o en sectores, entidades relacionadas a servicios de salud. Esta guía puede ser muy, muy importante, en realidad es bastante explicativa, muy didáctica, amigable para entender cuáles son las principales afectaciones que tiene el personal de salud, que como hemos escuchado muy probablemente en los medios comunicativos, el personal de salud pues son primera línea y son las personas que nos cuidan y también se encargan de tomar decisiones. En base a sus protocolos sanitarios o sus protocolos de salud, tienen que tomar decisiones sobre los pacientes que están atendiendo. Entonces, imagínense la carga emocional que tienen estos profesionales de la salud, más allá del día a día, de que atender por aquí, atender por allá, señorita licenciada, ayúdeme, por favor. Tener que tomar este tipo de decisiones es fuerte, requiere mucha madurez, no solo personal, profesional, sino también mucho cuidado de la salud mental o el bienestar psicológico. Entonces, esto sería un resumen dentro del marco de la Ley de Salud Mental. Es un documento, como les digo, que es público, es una ley, lo pueden encontrar googleando. Yo les invito a que le den una revisada para que vean los puntos más importantes, ¿no? Entonces, les había comentado que íbamos a ver dos leyes, la Ley de Salud Mental, que la acabamos de ver, y la 29783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Sí? Es importante que también nosotros conozcamos de qué se trata esta Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y cuál es ahora el alcance de la Ley de Salud Mental sobre esta Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque van a cruzar. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es más antigua, lógicamente, la Ley de Salud Mental es muy reciente. Sin embargo, la Ley de SST ya contemplaba algunos aspectos del cuidado, de la prevención de los riesgos psicosociales de los trabajadores. Entonces, digamos que ahora cruzan, puntualizando el tema de la prevención y fomentar el cuidado, autocuidado de la salud mental. Haciendo un pequeño resumen de la ley de SST, esta tiene como propósito establecer las obligaciones que debe cumplir el empleador para asegurar la vida e integridad del trabajador en todos los ámbitos de bienestar. Obviamente, la salud mental es uno de estos ámbitos y debe ser objeto de identificar, evaluar, eliminar o reducir este riesgo. En la pirámide de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, lo primero que se debe hacer es eliminar el riesgo, ¿no?
Lo segundo, nos dice la ley, sería reemplazar lo que está causando algún tipo de riesgo a la salud. Lo tercero es menguar, que es utilizar las EPP, ¿no? Por ejemplo, una construcción que están con el taladro, los obreros, emite decibeles muy altos que pueden dañar sus oídos, sus tímpanos, entonces se le coloca la EPP, que es las orejeras, ¿verdad? Porque no se puede eliminar ese riesgo, ya que es propio de la tarea. Entonces, el último paso es la utilización de las EPPs para tratar de menguar, de atenuar ese riesgo. Pero lo primero que nos dice la ley es eliminar. Si no se puede, reemplazar. Y si no se puede, ya utilizar la CPP, ¿no? Digamos que este es un tema quizás más de salud física, pero también podríamos hacer la analogía con la salud mental, ¿no? Que es a lo que nosotros vamos. ¿Qué más nos dice? Tanto la ley de salud mental como su reglamento, adicionalmente incorporan reglas específicas que tienen efectos en la gestión del empleador en la seguridad y salud de sus trabajadores, como la obligatoriedad de la evaluación médica en salud mental, en caso de resultados del examen médico ocupacional, los famosos EMO. Perdón por ese sonido. A ver, dame un segundito. ¿Es muy molesto, Débora? Se escucha abajo. Voy a cerrar la ventana, a ver, dame un segundo. Listo. Aquí sí se escuchaba súper fuerte, me asusté incluso. Perdón, bueno, ya, esperemos que no vuelva a sonar así. Entonces, los famosos EMO, ¿no? Que son los exámenes médicos ocupacionales. Entonces, ¿qué nos dice la ley de SST? Que en caso de estas evaluaciones médico-ocupacionales que tienen que hacer los empleadores por esta ley, se evidencie cuando el psicólogo ocupacional realiza su evaluación, ¿no? Si algunos ya tienen experiencia, de repente los estudiantes todavía no, pero los que somos un poquito más grandes sí hemos pasado algún tipo de examen médico-ocupacional. Hay una evaluación también en cuanto a la salud mental. Entonces, es obligatorio, es menester del empleador hacer una evaluación médica en salud mental en caso haya algún resultado, digamos, que sea de hincapié para este tema de la salud mental en el empleado, ¿no? ¿Qué más tenemos? El artículo 24.1, numeral 2 de la ley de SST establece esta obligación, ¿no?, de la evaluación médica ocupacional en salud mental a efectos de determinar si padece o no un problema de salud mental. Si es que hay alguna observación en este EMO, el empleador tiene la obligación de continuar la indagación en cuanto a la salud mental. En el chat, están confirmando su asistencia. Buenísimo. ¿Ok? Entonces, aquí hago una pausa. Normativa o marco normativo, base legal, como le llamemos, en cuanto a la salud mental, la ley de salud mental y la ley de seguridad y salud en el trabajo. Esas son las dos leyes que, si te sonaban o capaz no las conocías, yo te recomiendo nuevamente, les sugiero que la busquen y la lean, le den una leída, una revisada. Hay bastante para leer, pero como les vengo diciendo, es importante que como psicólogos conozcamos el marco normativo para tener más información y emitir un comentario o una sugerencia eh, sustentada, pues conociendo las bases legales de lo que estamos hablando. Otras bases legales a considerar, aquí les dejo la resolución ministerial 363, que aprueba el documento técnico del Plan de Salud Mental, la 312, sobre una directiva sanitaria que establece disposiciones para brindar información y acompañamiento psicosocial a pacientes hospitalizados por el COVID, y la 186, que es la guía técnica para el cuidado de la salud mental de la población afectada, familias y comunidad. Este documento es bien interesante porque extiende el abordaje, extiende la atención no solamente al paciente con COVID, sino también a su familia y a la comunidad. Bien, ahora vamos a pasar a la elaboración, el paso a paso, me parece que son 7 pasos, que yo les propongo. Esto se basa en mi práctica profesional de cómo se podría elaborar un plan para el cuidado de la salud mental para una organización. Las entidades del sector público tenemos más planes, ¿no? Las entidades cuentan con más planes, más protocolos, hay un poco más de orden de repente que algunas empresas del sector privado. ¿Por qué? Porque las entidades del sector público tenemos que cumplirlo porque hay normativas, ¿no? Es porque
se tiene que hacer de esa manera, ¿no? Si no se incumple con la norma. El sector privado es más manejable los temas, los protocolos que se puedan exponer, pero yo los invito, los animo a que en base de repente a las sugerencias que yo les dé ahora el paso a paso, ustedes se animen a conversar con su jefe, con sus jefas, y puedan elaborar un plan de salud, del cuidado de la salud mental, o incorporar acciones para el cuidado de la salud mental en el plan de repente de bienestar social que pueda tener la empresa o la organización para la que trabajan. Como psicólogos y con la base de la carrera que hemos estudiado. ¿Ok? A ver, empecemos entonces. Paso cero, y justamente va un poquito en línea lo que estoy diciendo. El paso cero es que conozcas los protocolos, los planes, los documentos, etcétera, y afines, que maneja tu organización. Sobre todo para los estudiantes. Yo también he hecho internado, también he hecho prácticas, y a veces nos quedamos un poco cortas, y de repente hacemos lo que nos dicen que hagamos. Yo los y las invito a que vayan más allá, que pregunten, que lean, en qué parte del internet está, dónde puedo revisar, ¿existe un plan de bienestar social? ¿Existe un plan de salud mental? A veces en el sector privado es más difícil que exista un plan netamente de salud mental, o a veces lo tienen tercerizado, ¿no? A veces, muchas veces son empresas terceras las que realizan los famosos EMO que estábamos viendo. Entonces, cuando viene el examen médico ocupacional, también dentro del paquete cuenta con un psicólogo ocupacional. Y si capaz a ti te interesa formarte como psicólogo ocupacional, también es importante que puedas indagar un poco de cómo se hace esto y cuál es el abordaje que se tiene. Entonces, paso cero, conocer los protocolos que hayan en tu organización, en caso estés trabajando en el sector privado sobre todo, porque el sector público, como la palabra lo dice, todo es público, todos podemos acceder a todo. Pero en el privado a veces hay que preguntar un poco más, indagar, ser curiosos. Yo les invito a que empecemos con esto para una vez que hagan, digamos, un mini diagnóstico, porque un diagnóstico es establecer, digamos, una línea base de lo que hay en la empresa, haces tu diagnóstico y ya puedes empezar con el paso a paso para elaborar este plan del cuidado de la salud mental. Paso 1, establezcamos la finalidad. Yo he puesto en cursiva lo que yo elaboré, la propuesta que yo realicé para la empresa a la que brindo servicios profesionales, que es el MIDI, ¿no? El paso 1 es, por ejemplo, la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de este plan? Puede ser mitigar el impacto negativo de la pandemia del COVID-19 en la salud mental de los trabajadores del MIDIS, mediante actividades de promoción, prevención del bienestar psicológico y la salud mental. Este es un ejemplo, pero a lo que voy y lo que quiero que tomen nota es de la forma en la que está redactada y los verbos que se están utilizando. Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que estás buscando? Paso 2, establece los objetivos. Siempre el objetivo general y los objetivos específicos. De repente están recordando un poquito el taller de tesis o investigación para la tesis, ¿no? Es muy parecido. Por eso le decía que esta parte es teórica. Objetivos. Mi objetivo general, el objetivo que propuse fue reducir el impacto de la pandemia del COVID en la salud mental de los trabajadores, fortaleciendo sus recursos individuales y colectivos de afrontamiento. ¿Ok? Entonces siempre verbos en infinitivo y con verbos que también pueda medir, porque luego vamos a ver los indicadores. Perdón. ¿Qué más tenemos? Los objetivos específicos que les comentaba. Tenemos promover el, ¿qué es lo que yo coloqué? Un segundo, voy a poner. Teórico. Voy a mutear esto. Alguien había prendido su micro. Ya, le puse no molestar, mil disculpas. Objetivos específicos. Promover el autocuidado y cuidado mutuo comunitario de la salud mental en los trabajadores a través de recursos de la psicoeducación, con la finalidad de prevenir la aparición de posibles trastornos psicológicos como consecuencia del COVID. Entonces, mi primer objetivo específico ha sido promover el autocuidado y cuidado mutuo, con la finalidad de prevenir posibles trastornos psicológicos. Y el otro objetivo es ofrecer atención psicológica a los trabajadores que hayan sido diagnosticados por el médico ocupacional como casos confirmados, lo que decíamos al comienzo, ¿no? Y también lo extendí a casos sospechosos de COVID.
y también a personas que soliciten atención a causa de presentar algún malestar psicológico que afecte en su desempeño laboral en el contexto de la pandemia. Aquí es importante, como les decía, tener claro que el abordaje y las preocupaciones y las posibles consecuencias en el bienestar psicológico no solamente van a estar enfocados al paciente COVID positivo, sino también a sus familiares, a los casos sospechosos y sobre todo a veces también a los compañeros del caso positivo, que se asustan. En general todos se asustan, ¿no? Y es una reacción normal. Nosotros como psicólogos y futuros psicólogos sabemos que el miedo es una reacción, es una emoción completamente normal e incluso saludable. Pero ¿qué sucede cuando este miedo ya se prolonga por más de 2 semanas? Cuando este miedo ya le impide a la persona realizar sus tareas cotidianas, cuando este miedo lo paraliza. Ya estamos hablando de algunos síntomas de un posible trastorno psicológico. Por eso los objetivos de este plan, que es un plan propuesto, ¿no? que les estoy presentando, tiene como el primer objetivo específico promover y como el segundo objetivo específico ofrecer ya la atención, ¿no? Prevención y ya abordaje. Paso número 3, uno establece el alcance, a quiénes va a llegar, a quiénes va a alcanzar este plan del cuidado de la salud mental, a los colaboradores, incluso algunas clínicas extienden el plan del cuidado de la salud mental a los terceros y a sus proveedores. Ya queda bajo el criterio y en realidad entender el negocio en el que tú estás trabajando, ¿no? Si es un negocio en el que los stakeholders tienen bastante interacción y digamos que si tú no prestas algún tipo de abordaje en la salud mental, si solo te enfocas en tus trabajadores y dejas de lado a otras esferas que también tienen contacto con tus trabajadores, puede generar pues una carencia por un lado. Es importante, por eso les decía como paso cero, que conozcan bien su negocio y que sepan qué protocolos hay. Entonces, a eso va el alcance, a quiénes vas dirigido, ¿no? El paso 4 es analizar la situación de tu organización. Aquí viene todo el contenido de tu primer diagnóstico. ¿En qué situación está? ¿No? Y bueno, yo puse aquí un párrafo un poco contextualizando. Es importante que realicen investigación, que realicen su research acerca de los datos que se están manejando actualmente sobre el impacto que ha tenido esta pandemia en la salud mental de nuestro país. A la elaboración de esta propuesta que les estoy presentando, ¿no? Como prototipo, tenía estos datos del MINSA, donde el 20% de la población adulta y adulta mayor padece un trastorno mental, ¿no? Especialmente depresión, trastornos de ansiedad, consumo perjudicial de alcohol, drogas, el 20% de los niños y niñas padecen trastornos de conducta, y pongo puntos suspensivos porque hay muchos más datos. Entonces, la parte importante del paso 4 es investigar acerca de información, de data sobre el impacto de la pandemia en la salud mental para que puedas ir decantando, es como un embudo, ¿no? De la información de la población en general, de repente vas a Lima, y de Lima quizás a tu sector, y de tu sector ya entras a tu industria, a tu organización. Esto le da sustento a que este plan pueda ser tomado en cuenta por la gerencia de la empresa, que finalmente son quienes aprueban o no aprueban que exista un plan del cuidado de la salud mental en la organización. Esta parte es de investigación y es súper, súper interesante. Paso 5, el problema y las causas. Una vez que ya sabemos el contexto y hicimos el diagnóstico, ya llegamos a lo que queremos hacer, a lo que decíamos que es la situación de la organización, empezando de lo macro yendo hacia lo micro, redactamos el problema en sí de lo que está sucediendo con la salud mental. Aquí yo puse un ejemplo, ¿no? Que diversos estudios han reportado que las medidas de aislamiento para frenar el avance del COVID pueden agravar los problemas de salud mental. Estaba escuchando a algunos colegas que decían que la pandemia ahora es de trastornos más sociales, porque justamente esta medida de aislamiento social es la que está acarreando consecuencias en nuestra salud psicológica, en nuestra salud emocional, en nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres sociales. Tenemos necesidad de compartir, tenemos mucha necesidad afectuosa, sobre todo en nuestra cultura, en el Perú, es de estar muy cerca, de hablar alto, de tocarnos. Y todo eso se ha restringido por una medida preventiva, porque la salud humana, la salud física, pesa más que de repente los temas de bienestar social.
Sin embargo, nuestra misión y nuestro trabajo como psicólogos es encontrar un equilibrio. Ok, ya no va a haber un contacto face to face, un contacto como antes, que se promovían incluso los acercamientos, ¿no? El tocar el hombro, el abrazo. Esto ha quedado un poco de lado. ¿Qué alternativas le podemos dar a las personas para que puedan satisfacer esa necesidad de acercamiento, esa necesidad social, esa necesidad finalmente de afecto? Ese es nuestro trabajo. Y para poder llegar a esa respuesta, tenemos que establecer bien cuál es el problema y las causas. Un poquito enfocándolo, como les decía, a su organización, a la empresa, a la entidad en la que ustedes trabajan. Ay, ¿por qué? Porque cada organización es distinta, sobre todo por el momento en el que están viviendo. Yo sé que hay muchas organizaciones que están 100% remoto, incluso hasta diciembre y quizás entrado el 2021. Y que bueno, a mí me da mucho gusto que el negocio les permita, pero habemos muchos otros negocios, muchas otras entidades en el que la naturaleza de nuestro trabajo no nos permite hacer trabajo remoto y nos hemos reactivado pues con toda la reactivación económica y estamos asistiendo nuevamente a las oficinas. Entonces tenemos otra interacción, la realidad es distinta. Los que están 100% remotos, en organizaciones 100% remotas, su dinámica de trabajo, su dinámica social va a ser muy distinta a los que estamos de repente en empresas que tenemos dinámica remota, mixta y presencial. O sea, donde una parte venimos todos los días, otra parte están 100% remotos porque de repente son personal de riesgo, ¿no? De repente mayores de 60 años, con sobrepeso, con enfermedades que los colocan como población de riesgo, y con las personas que vienen algunos días sí, algunos días no. La dinámica de trabajo con ellos es distinta. De repente a lo que uno estaba acostumbrado a voltearse y coordinar en el día a día, ya no se puede porque la persona no está. O si te toca trabajar en modalidad mixta, no siempre te va a tocar sentarte en tu mismo sitio, porque hay que mantener un distanciamiento de 2 metros, metro y medio, 2 metros de preferencia, entre las personas. Hay que colocar la mica separadora, hay que estar con la mascarita todo el día. Entonces, todas estas variables definitivamente van a cambiar y van a afectar de una u otra forma la dinámica social que las personas van a tener. Entonces, como les decía, allí está nuestro trabajo y la investigación que debemos realizar para darle sustento a este plan del cuidado de la salud mental. Dentro del paso 5, aquí coloqué algunas causas del problema. Coloqué 3, el estrés psicosocial asociado al riesgo del contagio, es creo que si no el más importante. Es un estrés, nos genera bastante estrés contagiarnos, o a veces no contagiarnos, sino, ¿qué tal? Perdón, estoy en la oficina, sino llevar el virus a la casa, ¿no? Eso nos genera un estrés y, y este cuadro de incertidumbre frente sumado al confinamiento exigen pues que haya un tipo de abordaje como el que les estoy comentando, ¿no? Y las restricciones en las medidas de seguridad para los que trabajamos presencialmente, que sí o sí tenemos que cumplirlo, no podemos bajar la guardia, como se dice. En el punto 2, en la causa número 2 que yo coloqué, es una insuficiente capacidad de afronte de las personas a situaciones críticas. Esto nosotros, colegas, lo conocemos en nuestra realidad. No es una práctica común ir al psicólogo, a sacar una cita con un psicólogo. Se entiende que si uno va al psicólogo es porque tiene un problema, o se entiende salud mental como únicamente falta de enfermedad, cuando nosotros sabemos, somos profesionales de la salud, que no es así, no necesariamente si uno va al psicólogo o quiere algún tipo de orientación es porque tenga alguna enfermedad mental, muy por el contrario, le da un mantenimiento a nuestro bienestar psicológico, pero bueno, en nuestro contexto todavía hay una insuficiente capacidad de afrontar. ¿Por qué? Porque las personas no suelen ir a consulta o a pedir ayuda. Ahora se han incrementado también los puntos de atención. Hay acción comunitaria en tema de salud mental, hay líneas abiertas para el tema de salud mental. El colegio, eh, muy solidariamente, también tiene las líneas de apoyo para situaciones críticas. Sin embargo, sería bueno también ir promoviendo esta cultura de prevención y de rechazo de repente al psicólogo, ¿no? Y eso ya como medida ya cultural, como les decía. Y finalmente una tercera causa que coloqué es que, bueno, la oferta de salud mental todavía no cubre las necesidades de la población general.
así como de repente evidenciamos un desborde de la atención en la salud física. No es un secreto para nadie, nos desbordó esta pandemia, como se dice, a veces nos desnudó. También el tema de la oferta en servicios de salud mental. Si bien MINSA y el aparato estatal en sí han hecho muchos esfuerzos para colocar y aumentar los puntos que tengo entendido que incluso se han duplicado, los puntos de atención en salud mental, siguen siendo todavía insuficientes. Todavía no estamos llegando a los que necesitan, sobre todo que se les atienda. Entonces nosotros como organización, ¿qué podemos ofrecer? Las organizaciones tenemos todo tipo de población, desde los practicantes hasta los gerentes. Cada persona es un mundo y cada persona tiene una realidad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros? No vamos a ofrecer terapia, no voy a eso, pero ¿cómo ofrecemos esta prevención y la importancia de que vean y que cuiden su salud mental? En el paso 6, ya llegando creo que el penúltimo paso, tenemos la importancia de establecer actividades por objetivos específicos. Recordemos los dos objetivos específicos que yo les había planteado en mi propuesta. El primero era promover el cuidado y el autocuidado, ¿verdad? Era un abordaje más preventivo. Entonces, como actividad operativa, se propone fortalecimiento del manejo del estrés y afrontamiento positivo en el contexto del COVID. ¿Cómo? A la derecha lo vemos, descripción de la actividad, brindando charlas, entrenamientos virtuales, orientados a fortalecer las capacidades y recursos de las personas para enfrentar y superar situaciones potencialmente traumáticas. Este objetivo está en un marco más preventivo. ¿Y cómo podemos prevenir? Entrenando, formando, dando información, rompiendo mitos. Sobre todo, ese es un tip que a mí yo les doy, romper mitos y romper paradigmas es muy importante. Una vez que se rompen los mitos, se empieza a dar información confiable, información real, y la gente empieza a confiar y empieza a aplicar los lineamientos, los tips que uno le puede dar en el tema de prevención. Y como actividad del segundo objetivo específico que les había planteado, que ya era más no preventivo, sino ya más de abordaje a casos puntuales, la actividad operativa para mitigar la aparición de posibles trastornos mentales sería a través de brindando consejería psicológica, atención a los trabajadores mediante orientación psicológica, consejería, y que están orientados, como les digo, a abordar esos casos que ya como que nos levantan la bandera y nos piden ya apoyo. Si bien se puede hacer desde la organización o también lo tercerizan, o si les interesa la psicología ocupacional, pueden tener diferentes casos de sus clientes, que son las empresas, que les derivan los casos de sus trabajadores, ¿no? Finalmente tenemos la implementación del plan. Aquí ya depende de cada organización, una vez que el plan esté aprobado y les hayan comprado bien la idea de implementar este plan de cuidado de la salud mental o anexarlo al plan del bienestar social, se establece como paso 7 ya cómo va a ser la implementación, ¿no? Por dónde va a empezar, cuáles son las fechas, un poquito establecer cómo se va a aterrizar. Y eso ya depende de la realidad de cada organización, ¿no? Así como les decía, depende del giro económico de la empresa. Y paso 8, ¿qué indicadores? Todo plan tiene que tener una medición, porque así nosotros podemos saber si este ha sido efectivo, cómo podemos realizar ajustes, qué cosa está funcionando y qué no, y no disparar para cualquier lado, sino saber cuál es nuestro objetivo y cómo podemos ir mejorándolo. Yo coloqué 3 de ejemplo: número de trabajadores que asistan a las charlas, que es las asistencias, atenciones en consejería psicológica, y también el nivel de atención y retroalimentación en los eventos que se hagan de prevención. Pueden haber muchos más, estos son 3 realmente básicos, pero sí es importante que se le coloquen indicadores. Yo he visto muchas organizaciones que están realizando charlas, talleres, webinars, foros, pero si no lo cerramos con una encuesta de satisfacción anónima, no vamos a saber qué estamos haciendo bien, que nos gusta que nos digan que estamos haciendo bien, pero lo más importante es que nos digan en qué nos estamos equivocando, porque así descubrimos los aspectos de mejora, que finalmente la finalidad de estos esfuerzos es dar y brindar un servicio que sea de utilidad para, para el trabajador, al cual nosotros nos estamos enfocando. Entonces siempre cierren, ese consejo se los doy, sus eventos con su encuesta anónima de satisfacción. Anónima,
porque cuando es con nombre nos medimos, los peruanos nos medimos bastante cuando tenemos que dar feedback de repente de aspectos para mejorar, ¿no? Que a mí, imagínense, a mí me está costando decir aspectos negativos, pero bueno, finalmente son aspectos negativos. Entonces, si es anónima, hay mucha más libertad de que las personas puedan escribir realmente cómo se sintieron en estos entrenamientos, ¿no? Y qué es lo que necesitan. A veces también nosotros tenemos una idea, nuestro plan está enfocado a prevenir la salud mental para la gestión del trabajo remoto en la casa, ¿no? Cómo gestionar y ordenar los tiempos. Y de repente la gente quiere saber cómo manejar el miedo. O de repente las personas te empiezan a poner sobre técnicas para aprender a hacer concentración plena, el mindfulness que le dicen, o técnicas de respiración. Entonces, ya vas orientando un poquito más tus esfuerzos a lo que realmente necesita tu gente. Aquí les presento el cuestionario SRQ. Este es un cuestionario de autorreporte de síntomas psiquiátricos que se utiliza mucho en el tamizaje de problemas de salud mental. Fue propuesto por la Organización Mundial de la Salud para hacer línea base del estado de la salud mental de los países en vías de desarrollo, como le dicen a nosotros. Pero bueno, esta es la versión breve, son 13 preguntas. ¿Y por qué lo coloco? Por dos motivos, porque en realidad es un autorreporte muy rápido que lo puede hacer la persona o tú le puedes ayudar a responderla cuando de repente encuentres un cuadro de crisis. Cuando son 5 ítems positivos, ya es un caso que presenta probable riesgo en su salud mental. Y también esa es una razón por la que coloco, y otra razón es porque está dentro del CID-COVID. Y ahorita vamos a entrar a ver lo que es el CID-COVID, que era el sistema que les comentaba, donde se realiza el seguimiento a los casos positivos de COVID en las organizaciones, en las empresas, en todas las entidades. Entonces, una vez que se completa la parte de salud clínica, hay un formulario, el 300-1, sobre salud mental. Entonces, aquí tenemos un videito explicativo donde podemos ver de qué se trata. Le voy a poner play y lo pauso, y Débora, me confirmas por favor si se escucha. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Ya, buenísimo. Ahí lo vemos entonces. A continuación revisaremos la ficha 300.1, ficha de seguimiento en salud mental. Para ello ingresaremos con el usuario y contraseña que se nos ha asignado. Recordemos que estamos ingresando con el rol digitador para poder visualizar esta ficha. Damos clic sobre continuar y podremos visualizar el cuadro para búsqueda de paciente. Realizaremos la búsqueda por tipo y número de documento. Haremos clic sobre el botón buscar y nos dirigiremos al botón F300, ficha de seguimiento clínico. Aquí podremos visualizar un segundo botón que indica agregar seguimiento mental, y podemos ver un mensaje de alerta que indica: debe realizar el seguimiento de salud mental el 3 de julio del 2020. ¿A qué se debe esto? Ya que a esta persona ya se ha registrado un seguimiento clínico, y el seguimiento en salud mental debe ir a la par con el seguimiento clínico realizado a la persona. Si hacemos clic sobre la pestaña Seguimiento en salud mental, podremos ver un cuadro aún vacío en el que se irán listando los datos de aquellos registros. Vamos a agregar seguimiento de salud mental, hacemos clic sobre este botón y podremos visualizar los campos a registrar. ¿Cómo le afecta emocionalmente el estar infectado por COVID-19? Recordemos que tenemos un máximo de 120 caracteres para poder registrar. Me siento preocupada y triste. Tiene malestar emocional
Sí, colocaremos. ¿Es permanente y continuo? Sí. Ajá, aquí la ponente está completando el formulario 300-1, acotando que la persona sí presenta un malestar psicológico, ¿ok? Porque si no presenta, se cierra en 3 preguntas el formulario. Pero aquí la colega está acotando que sí tiene un malestar psicológico. Y ahora vamos a ver, miren, justo ahí se ve el SRQ abreviado. ¿Qué cosas le dan consuelo, fuerza y energía? Vamos a colocar mis hijos. Cuando no se siente bien, ¿a quién acude para pedir ayuda o consejo? Colocaremos mi familia y amigos. El paciente tiene apoyo familiar o soporte emocional, de acuerdo a lo que responde, colocaremos sí. Y en este caso, realizaremos las preguntas del tamizaje SRQ abreviado. Vamos a colocar en este caso sí a todas las preguntas. Para este cuestionario se realizará una validación en el que si una persona registra más de 5 preguntas se considerará un caso probable. Estaremos colocando sí a todas las preguntas. La pregunta 12 hace referencia a ideas suicidas, como ¿ha tenido la idea de acabar con su vida? Estamos colocando sí. Finalmente me saldrá un resultado, en este caso me indica que es probable, y además de ello me muestra un mensaje de alerta que indica requiere seguimiento especializado en salud mental. Podemos colocar algún campo de observación si así lo deseamos. Ha tenido problemas similares previamente. Vamos a colocar refiere. Daremos clic sobre el botón guardar. Y de esta manera podremos visualizar en la parte superior este mensaje que me indica ficha seguimiento mental registrada correctamente. Podemos cerrarla si en caso lo deseáramos y podemos ver adicionalmente que este mensaje ha cambiado. Ahora me indica debe realizar el seguimiento de salud mental el 10 de julio del 2020. Aquí vamos a quedarnos porque es básicamente lo que les quería mostrar. Entonces, ya conocemos qué es el CITOBIT, en su sistema donde se agrega los empleadores responsables y también por el plan de vigilancia, ¿no? de la prevención del COVID en el trabajo, se tiene que completar el aspecto clínico y ahora existe un seguimiento en cuanto a la salud mental. Y este se realiza a razón de 1 semana. Entonces, habría que realizar un seguimiento a esta persona, en este caso hipotético que ha planteado la colega, en 1 semana más para ver cómo está el caso, e incluso al marcar todo sí en el autotamizaje, en el autorreporte como tamizaje, requiere urgente pues una atención en salud mental. Entonces, ¿a qué voy? A que si lo tenemos tercerizado en la organización, pidamos un reporte, sobre todo de repente de los casos que salen con observación con más de 5 ítems positivos. Si no sabías, recién conoces este sistema, pregunta cómo lo está manejando la organización, para que también te enteres si de repente puedes hacer algún aporte. Y también es importante que, como les digo, conozcamos que existe porque esto se tiene que hacer por el plan de vigilancia. ¿Okay? Entonces es por ley, es por mandato, es mandatorio. Bien, ya llegando a la recta final de nuestra charla de hoy, a ver qué habían puesto en el chat. Interesante. Ah, qué bueno, Josler. Cecilia dice si nos podría compartir esos también. Sí, claro, Cecilia. Yo le puedo compartir a la colega, a Débora, la señorita Débora, le puedo compartir las PPTs y ahí coloco el link de este video. Es un video del MINSA, del Ministerio de Salud, entonces todos lo podemos ver. Sí, no hay ningún problema, Mónica. Yo les puedo compartir el material. Ya para terminar, una última reflexión. Ya que he colocado, como les decía al comienzo,
las 3 psicologías que ahora nos estamos encontrando. La psicología, y no le he colocado la psicología clínica abajo porque sea menos importante, porque sea la base, es indiferente el orden en que he colocado estos círculos. Simplemente a lo que voy es que la psicología ocupacional con la psicología organizacional y la psicología clínica, todos nos vamos a encontrar y nuestra misión, nuestro objetivo tiene que ser la persona, ¿sí? Y esta es mi reflexión final y personal, muy personal. Nosotros somos psicólogos o nos estamos formando como psicólogos como una ciencia de la salud, ¿ok? Que busca el bienestar de las personas. Por resumirlo, hay muchas definiciones de la psicología, de la misión de la psicología, pero por resumirlo es el bienestar, la salud de las personas. La psicología organizacional tiene su ámbito en el comportamiento dentro de una organización. La ocupacional va a ver cómo las personas se van a adaptar a un puesto de trabajo o qué ajustes hay que realizar al puesto de trabajo para una buena adaptación de las personas y viceversa, ¿no? Porque bueno, las personas se adaptan a los puestos, pero a veces los puestos también tienen que evolucionar cuando cambian las condiciones. Y la psicología clínica, que es en la que a la mayoría nos han formado en los primeros años de nuestra carrera, que atiende, previene todo tipo de trastornos en la salud mental, en la salud psicológica. Entonces, esta es mi reflexión. Me gustaría leerlos. Si alguno o alguna del público quiere compartir su reflexión, qué psicología le interesa o se está formando holísticamente. Como un comentario personal, mi formación en San Marcos ha sido clínica. Me especialicé en mis últimos años en psicología organizacional. Me he desempeñado realizando psicología organizacional, me he desempeñado como gestora de recursos humanos y he tenido la hermosa oportunidad de cruzar con la psicología ocupacional para proponer este plan que les he enseñado esta noche. No lo pensé así, es una oportunidad que se me dio y yo también les doy esta sugerencia, no cierren sus puertas a de repente ver diferentes ámbitos de esta carrera tan hermosa que hemos decidido estudiar, porque finalmente, como digo, nuestra misión es el bienestar de la persona. Más allá de la especialidad y que los comentarios que tengamos entre uno u otro colega, nuestra finalidad es el bienestar de las personas. Con esto estaría concluyendo y dejo un breve espacio para las preguntas. ¿Cómo estoy con el tiempo? Con el tiempo, Débora. Ah, mira, acá justo Débora nos coloca en el chat. Gracias. Dice, comentario del Facebook. La manera de prevenir la crisis de salud mental en el ámbito colectivo, en la línea laboral, es vigilar y apoyar a que las empresas cumplan con las normas legales a favor del trabajador, y así se pueda reducir el amplio problema de la crisis económica de la población. Interesante reflexión. De hecho, vigilar el cumplimiento de las normativas no solamente recae en el Comité de Seguridad en el Trabajo, no solamente recae en el sindicato, en realidad cada uno de nosotros debemos y podemos ser vigilantes del cumplimiento de las leyes laborales, ¿no? Y para poder velar el cumplimiento tenemos que conocerlas. Por eso es que los invitaba y las invitaba al comienzo a conocer el marco normativo de lo que uno está hablando. Cuando uno entiende, de repente no a profundidad como los especialistas del derecho, como los doctores, los abogados, pero sí al menos tener un entendimiento de lo que se trata, para poder opinar y poder emitir, tener un criterio más amplio. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna otra pregunta. Gracias, Xiomi, gracias, Carlos, Liliana también. Liliana, le gustaría hacer una pregunta. Liliana, deja tu pregunta. Sí, buenas noches, Ajá, sí, colega, buenas noches a todos. Sí. Muchas gracias por su ponencia, muy interesante. He aprendido mucho. Mi pregunta es la siguiente. Usted habló acerca de la importancia de visualizar o de presentar indicadores, y ahí quería hacerle una consulta. Por ejemplo, en mi experiencia, cuando trabajé haciendo psicología clínica en una institución, me pedían nombres de las personas a las que yo atendía. Entonces, en mi criterio no es apropiado, porque las personas que dejan su nombre, pues tenían temor de que eso el jefe los puede tomar como una represalia o como un motivo para despedirlos o cambiarlos de puesto, qué sé yo. ¿Cuál sería su apreciación al respecto? Yo lo único que ofrecía era, o lo que yo ofrecía era,
puedo hacer un porcentaje por patologías, ¿no? Tanto por depresión, tanto por ansiedad, qué sé yo, pero no nombres. Entonces, quisiera saber cuál es su opinión al respecto. Gracias. Sí, Liliana. Gracias a ti por tu pregunta, Liliana. Una pequeña contrapregunta. ¿Quién te solicitaba la información? ¿Tu jefe, que también era psicólogo igual que tú, o los jefes de las áreas de las personas a las que atendías, de tus pacientes? Bueno, mi jefe y el jefe de mi jefe, ¿no? Pero no eran psicólogos. Entonces yo también ahí entraba en Mm, conflicto, ¿no? Porque ¿cómo ok. podrían tomar esa información? Ujú. De acuerdo. ¿Qué nos dice la ética profesional del psicólogo peruano? Que nosotros estamos prohibidos de compartir la información del consultante o del paciente a profesionales que no sean de nuestra carrera o de servicios de salud, vale decir psicólogo, psiquiatra o médico ocupacional en el caso de que estemos viendo, por ejemplo, los EMO, ¿no? Que decíamos, los exámenes médicos ocupacionales. Entonces, ante la pregunta de Liliana, efectivamente, no se debe compartir los resultados, la información tan sensible y tan confidencial que el paciente o el cliente consultante, como lo llamemos, nos confiere. Eso es por la ética del psicólogo, que también está en internet, está en la página del Colegio de Psicólogos, lo podemos revisar. No lo podemos hacer. Tú tienes que cerrar tus archivos, cierras tus legajos y como bien dijiste, Liliana, puedes ofrecer un dato porcentual, puedes ofrecer un dato estadístico, como los indicadores que yo les propuse, ¿no? Que eran datos de asistencia, pero no nombres y ni mucho menos resultados de repente de las respuestas del tamizaje, a no ser que se esté compartiendo, como les decía, con un profesional de la salud o con el médico ocupacional. En mi caso me ha tocado emitir informes sobre casos puntuales, compartido por interconsulta, llegó a mí por interconsulta el médico y yo luego emití mi informe que llegaba a manos del médico ocupacional, quien ya lo discutía con la persona, pues con el paciente, ¿no? Y era un abordaje ya más de salud, había que derivarlo a otro tipo de atención clínica. Pero sí, esa sería mi respuesta a la pregunta, Liliana. Y la solución ante ello es, como te decía, datos porcentuales, estadísticos, pero no de ninguna manera la información sensible y confidencial de nuestro consultante. También la ética del psicólogo peruano nos dice que se puede compartir en caso de daño inminente de nuestro paciente o nuestro consultante, ¿no? Si obtenemos información que sabemos que se va a poner en peligro su vida o la vida de otros, si tenemos pues que dar parte a las autoridades para evitarlo, pero son casos muy, muy aislados, que espero que no lleguen a consulta, ¿no? Pero solamente en esos casos, para responder un poquito a la pregunta de Liliana. Muchas gracias por formularla. Si alguien tiene alguna otra pregunta, puede escribirlo aquí en el chat del Zoom o de repente en el Facebook, porque también sé que estamos en Facebook Live. De repente pueden dejarlo en los comentarios y Débora me hace gentilmente el favor de escribirlo por aquí. A ver, ¿qué más tenemos? Yo quisiera hacer una acotación y sobre todo agradecerle soy la psicóloga Soledad. Un gusto de ¿Qué tal, Soledad? conocerla. Mucho gusto. Muy interesante el aporte, este plan, me encantó. De hecho, que sí me gustaría hacerle un comentario bastante positivo y sobre todo agradecerlo porque vemos que tenemos una cantidad de asistentes, colegas y futuros colegas que ya van a empezar a hacer su parte de su trabajo y su desempeño, ¿no? En beneficio de nuestra carrera, porque la carrera de la psicología, como lo acabas de decir, enrumbamos siempre con la clínica, pues al final terminamos diferentes especialidades. Dentro de este plan me encantó, de hecho que la psicología clínica, la organizacional, que hoy en día se está sumando la psicología positiva, la psicología de la familia, la psicología de la salud, en fin, todos al final llevamos a un fin, que es el bienestar de la persona, ¿no? Sobre todo, no tengo ninguna pregunta, está muy clara su plan, su estrategia que está realizando dentro del ministerio. Gracias. Me dijo que era el Ministerio de la Mujer. En el MIDI, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Sí, esta es una propuesta que trabajé para el MIDI, yo soy consultora externa, un poquito para hacerlo, de repente contar qué fue de la historia, aquí en IMIDIS, y lo encuentran en internet, es el plan de bienestar
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y dentro del plan de bienestar están algunos ítems que hacen el abordaje de la salud mental. Lo pueden encontrar en Google como Plan de Bienestar Social, MIDIS, y ahí va a estar todo el documento técnico muy bien elaborado por la licenciada de Trabajo Social, para los que le interese abordar un poquito más. Excelente. Sobre todo agradecerte, excelente tu exposición, excelente Muchas el tema. gracias. Por eso que he tomado hacer un paréntesis a mis cursos para poder tomar mucha atención a este plan. Muchas gracias, Rocío, de verdad, y te felicito por la ponencia. Gracias, Soledad, qué gusto y qué honor que haya favorecido y sea de interés para ti y para las personas que me están escribiendo esta ponencia. Muchas gracias. Sí, para hacer un paréntesis, porque dentro de mi área, yo como psicóloga del ejército, lo que yo me enfoco en la salud mental, básicamente hago la parte de planeamiento, yo hago lo que son las directivas. Y dentro, obviamente, nosotros, como parte de planeamiento, tenemos un área que es la parte ejecutora, y son justamente ellos lo que hacen mayormente los planes de estos directivas que tienen que ellos que aplicar a nivel de los otros centros, a nivel de toda la institución. Entonces, trabajamos de la mano, pero sí me interesó este tema, pues justamente porque es parte también, digamos, de lo que nosotros hacemos, ¿no? Dentro de la institución. Pero sí, quizás por interno, o de repente quizás nos podría facilitar tu correo, ¿no? De repente quizás más adelante como instituciones que somos, yo en el caso del Ministerio de Defensa, y en el caso del MIS, podemos de alguna manera intercambiar algunos temas digamos, para nuestra sociedad y obviamente para nosotros como psicólogos que somos, ¿no? Eso es todo. Gracias, Rocío. Sí, definitivamente. Gracias a ti, Liliana, definitivamente totalmente de acuerdo contigo de compartir buenas prácticas entre instituciones, del privado, del público. Finalmente, todos buscamos empujar este coche que es nuestro país, nuestro Perú, nuestra salud mental. Entonces, encantada de repente compartir prácticas, comentarios, mediante, ahí les dejo mi contacto en LinkedIn. Me encuentran como Rocío Soto Montalva. Si gustan, me pueden añadir a su red de LinkedIn y me escriben un mensajito: hola, nos conocimos en la ponencia del Colegio de Psicólogos, y para estar en contacto, ¿no? Los que gusten, aquí están mis datos. Muchas gracias, Liliana, y espero que podamos seguir en contacto. Ya para terminar, me comenta aquí Débora. Soledad, perdóname, Soledad. Liliana fue la primera persona, disculpa, colega, Soledad. Sigamos en contacto. Aquí me comenta Débora, un comentario del Facebook: la crisis de estrés colectivo es la causa de la enfermedad en la población, del adulto mayor, más aún estos tiempos de pandemia se agudiza. ¿Qué podemos hacer para manejar el estrés colectivo, ya sea en una organización? Ok, primero, diagnóstico. Tenemos que diagnosticar a qué población le está afectando el estrés, en qué nivel le está afectando el estrés, para conocer las características especiales de esa población. Porque como colocaste, esta persona que colocó su comentario, en el adulto mayor, ¿no? Entonces ya ahí ya me estás dando una variable de la población. O puede ser también en la población que está en trabajo presencial. De repente ese estrés no se está presentando en los que están en modalidad remota, por dar un ejemplo al aire. Entonces, lo primero es diagnosticar y conocer las características especiales de esa población. Una vez que conoces y diagnosticas las características y qué está causando el estrés, sobre todo, puedes realizar dos tipos de abordaje, como lo comenté en los objetivos específicos: un abordaje preventivo o un abordaje ya de interventivo, por así decirlo. Entonces, esas serían las dos líneas. Yo creo que si ya me estás comentando que ya hay un estrés colectivo, sería el abordaje ya de intervención y qué acciones se pueden tomar. Y esas decisiones las tomas de acuerdo al diagnóstico y a las características especiales de esta población. Gracias por tu pregunta. No sé si tenemos tiempo para más, Débora. ¿No te escucho? Sí, licenciada, estamos a la espera de más preguntas, y si no hay más preguntas ya podemos culminar la conferencia. Buenísimo, entonces vamos a dar unos minutitos más. De repente si hay más preguntas.
A ver, voy viendo los comentarios. Gracias por sus bonitos comentarios. Estoy leyendo aquí en el chat de la sala. Houston Flores, gracias por asistir, por tu comentario. Dice que le gustó mucho la ponencia. Judith Cusihuamán también, saludos. Yaret, gracias. Cecilia Soledad, gracias también. Licenciada Araceli, muchas gracias a todos. A ver, tenemos una pregunta de Yael Sarabia. Buenas noches. ¿En qué institución de Lima se puede realizar la especialidad en psicología ocupacional? Buena pregunta, Yael. Tengo entendido que hay varias universidades que ofrecen esta especialidad. Hace no mucho se aperturó una, sin hacer la propaganda de ninguna universidad en especial, me llegó la información, ojo, se aperturó un diplomado o un programa de estudios especializado en la detección de factores de riesgo psicosocial en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Me parece que hay una persona de la Cayetano. Leí el sílabo, por temas de horarios ya no podía matricularme, pero me pareció interesante. Entonces yo te recomiendo de repente googlear sobre los programas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en cuanto a salud en psicología ocupacional, ¿no? No tenía el nombre de psicología ocupacional, pero era muy relacionado, era de riesgos psicosociales, ¿no? Que está de la mano con la psicología ocupacional. Como psicología ocupacional, así con el nombre y el apellido, no he visualizado todavía. Me parece que había un programa a distancia en la Universidad Continental, espero no equivocarme, no estoy segura, pero otra más no conozco. Te recomendaría ese programa de la Cayetano. Leí el temario y estaba bien interesante. Era como diagnosticar, cómo aplicarlo, el marco normativo que es tan importante. Leslie Solís, gracias por la ponencia. Gracias a ti, Leslie, por asistir. De igual manera, gracias a Jeremy Morón por la asistencia. No sé si habrán más preguntas. Creo que si no hay más preguntas, Débora, podemos dar por concluida la... Uy, justo entró la pregunta de Norca. Está hablando despacito como para que alguien tipee. A ver, buenas noches, Norca. ¿Nos podrían recomendar más manuales o formatos para la elaboración del plan de salud mental más estructurada? Las bases legales que les compartí son bastante... el plan de salud mental que lanzó el MINSA en el contexto del COVID 2020-2021, así se llama, es así de gruesito. Entonces, ese es el primero que yo te recomiendo. Y los documentos que ha lanzado el MINSA, sobre todo las guías técnicas. Googleas, entras al MINSA, hay una sección de guías técnicas y también una sección del plan de salud mental. Esos son los dos primeros que te recomiendo. Y luego, cada entidad, también como así les comenté en el caso de MIDIS, cuenta con un plan de bienestar social que aborda temas de la salud mental. Diferentes entidades también han sacado sus planes de salud mental, sus planes de bienestar social, y todos están en internet y son públicos. Nosotros podemos acceder a esos documentos porque el sector público tiene que compartir los protocolos y las normativas que elaboran. Y eso es material académico de alto valor, considero yo, para nuestra formación, y sobre todo como inspiración para poder aplicar y proponer el plan de salud mental en la organización en la que estemos. Esa sería mi recomendación de manuales. Son bastante extensos y bastante interesantes. Sobre todo la base legal está muy bien hecha. No dejo de asombrarme el trabajo de los abogados. Houston Flores, el plan de intervención de salud mental tiene una cierta duración. ¿Y por cuánto tiempo es recomendado tener presente el plan? Ok, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo, me parece que en la mayoría de entidades estamos realizando los planes en general hasta fin de año, y en realidad mi recomendación bajo mi criterio profesional en salud mental o en psicología es realizarlo por la coyuntura, realizar el plan anual, pero tus acciones mensuales o máximo trimestrales. ¿Por qué? Porque constantemente está cambiando el tema.
hace nada, hace no muchos días o menos, hemos escuchado sobre, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Que la vacuna tenía unas consecuencias negativas. Eso te impacta en la salud psicológica de las personas. Entonces, podrías, ¿por qué no?, desde el abordaje de la prevención, hacer algún tipo de charla, algún tipo de entrenamiento sobre qué es una vacuna. Muchos no conocemos cómo actúan las vacunas, cómo se comportan, para qué sirven. Entonces, mientras más información, la información verdadera y validada tengan las personas, va a bajar su nivel de ansiedad. Digamos que eso por premisa general. Entonces, ese fue un ejemplo que te doy. Yo creo que mensualmente serían las actividades. Tu plan puede ser anual o semestral o de aquí a diciembre, no falta mucho. Depende mucho cómo se maneje en tu organización. Pero yo sí te recomiendo que tus actividades sean mensuales, porque estamos en constante cambio. Esto está moviéndose muy rápido. Quizás sería interesante ver el tema del impacto del aislamiento social ahora en diciembre, que se nos vienen fiestas, que se nos viene ya con fuerza la temporada de verano, y hay ahí un tema que está bastante en polémica, de si se debe ir a la playa, si debe prohibir, si no deben prohibir. Entonces, ¿cuál sería nuestra opinión y nuestra sugerencia para salvaguardar la salud psicológica de las personas? Ese es un tema que podría ser interesante. Gracias por tu pregunta, Yael. Houston, Kimberly, gracias por la ponencia, gracias a ti por asistir, Kimberly, qué gusto. Finalmente, Yael también nos dice, ¿nos podría comentar acerca del abordaje de un caso específico en su institución referente a un trabajador que obtuvo COVID? ¿De qué manera se da la intervención individual? Justo hablábamos de la ética profesional, estimado Yael, o estimada Yael Alexandra. No puedo compartirles un caso de la entidad para la que yo presto servicios. No obstante, quizás en alguna otra oportunidad que podamos compartir prácticas y mi experiencia de repente en el abordaje en la psicología, podría comentar sin nombre de entidad, sin nombre y apellido, obviamente, casos, ¿no? Porque entre colegas podemos discutir casos. Entonces, de repente me puedes contactar y podemos conversar acerca de algún caso interesante, salvaguardando siempre la confidencialidad del caso, ¿no? Milagros Uribe, ¿cómo podríamos hacer el seguimiento individual a los colaboradores que presentan problemas de salud mental? Desde los recursos humanos, si no lo tienes tercerizado mediante un proveedor de servicios de salud ocupacional, es decir, a través del psicólogo, lo puedes realizar en la organización desde tu psicólogo o desde el internista que tengas de repente trabajando para la organización. ¿Y de qué manera? Bueno, depende del caso. Lo sabemos en psicología que cada caso, como cada persona es única. Sin embargo, nosotros podemos diagnosticar cuál es el tipo de trastorno que tiene la persona y por ende el abordaje. Entonces depende mucho del caso y cómo se esté manejando en la organización. Yo sugiero sí hacer un seguimiento muy cercano a las personas que desde temprano detectamos que tienen malestar psicológico. Esto con la finalidad no de chismosear al jefe y que le tengan miedo, que le tengan pena, sino de realizar acciones que mitiguen esa afectación a su bienestar psicológico. Cuando lo detectamos tempranamente, es más fácil y más manejable que cuando la persona ya desborda. Es muy parecido, sí. Ya para cerrar, es muy parecido justamente al tema incluso de COVID, ¿no? Siempre nos hablan mucho de detectar tempranamente los síntomas. Débora, discúlpame, no tengo tiempo para más. Ya me están pidiendo que me retire porque van a hacer una limpieza, un mantenimiento aquí en las oficinas. Entonces, ya no puedo continuar. Pueden dejar de repente las preguntas en los comentarios del Facebook y yo voy a conectarme para responderles. ¿Ok? Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por la invitación, Débora. Listo, doctora, muchas gracias. Muchas gracias a usted por la conferencia del día de hoy. Ha sido una conferencia bastante enriquecedora. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Gracias a todos, buenas noches, ya nos vemos.